30 de septiembre, San Jerónimo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de un santo muy importante, San Jerónimo, a quien le debemos la traducción de la Sagrada Escritura. Y hemos leído el Evangelio propio de la fiesta. San Jerónimo nació a principios del siglo IV en la antigua Dalmacia, que es a lo que hoy llamamos Bosnia, en el centro oeste de Europa. De padres muy adinerados, recibió una educación muy esmerada, primero con profesores particulares y después marchando a Roma, la capital del Imperio Romano en aquella época, con 15 años. Era un chico inteligentísimo que fue acumulando la sabiduría de los autores clásicos y especialmente latinos durante toda su juventud, y que es un modelo en la Iglesia de esa relación preciosa entre la fe y la cultura, porque además de ser un hombre de Dios, un santo, fue un sabio, un elocuente escritor que conocía muy bien a todos los autores de su época. Se hizo bautizar siendo ya adulto y comenzó para él una lucha interior que duró toda su vida, y este es quizá uno de los rasgos más significativos de su temperamento. Quiso vivir la austeridad, porque entendía que el lujo y el capricho nos alejan de Dios. Vivió también con innumerables ayunos y sacrificios, porque entendía que el glotón y el ebrio no serán capaces nunca de vivir la castidad. Se dedicó a la oración y a la penitencia, porque entendía que para comprender la palabra de Dios no bastan los libros, sino que es preciso suplicar una ayuda particular de Dios. También cuidó de una manera especial la pureza, la castidad, que le costó mucho esfuerzo y que le resultó muy difícil, y que él dice que llegó a alcanzar, con la gracia de Dios, huyendo de las tentaciones. Y decía: en esta batalla es en la única en la que se vence cuando uno se atreve a marcharse de todo lo que es una tentación. Y fue un hombre infatigable, un trabajador extraordinario. También esto nos lo enseña San Jerónimo, que el ocio es el origen de todos los males y que conviene vivir siempre entretenido, en tareas buenas, haciendo la voluntad de Dios, porque el que se pasa tiempos largos sin hacer nada termina disgustando a Dios con innumerables pecados. Pero quizá lo que le ha hecho más célebre es haber sido, como os decía al inicio, el traductor de la Biblia. Se lo encargó así el Papa y fue un trabajo ímprobo. Tuvo que aprender el idioma hebreo, que él no conocía todavía, y leerse la Biblia entera en hebreo, en el original, para traducirla al latín, que era la lengua extendida en aquel entonces, la que se hablaba en todo el Imperio Romano. Y tradujo la Biblia entera del hebreo al latín con un trabajo que le llevó muchos años y gracias al cual ha llegado a nosotros la Biblia. La Biblia está ahora en francés, en inglés, en alemán, en italiano o en español, a partir de esa versión latina, la Vulgata, que escribió San Jerónimo. ¿Es un santo perfecto e impecable? No, y de hecho, pues parece que tenía algunos defectos que eran notables para todos sus conocidos. Era un hombre de un carácter fuerte, un hombre también con un lenguaje desenfadado, que escribía con ironía muchas veces en sus escritos, pero era sobre todo un hombre de Dios. También los santos tienen estos defectos y es natural que cada uno de nosotros, aunque podemos llegar a ser santos,
tengamos nuestras imperfecciones. Fue ordenado sacerdote, fue llamado por el Papa español San Dámaso para ayudarle en Roma, y en Roma vivió algún tiempo predicando estas mismas virtudes que le parecía que el Señor le pedía a él: la austeridad, el ayuno, la pureza, la oración, la penitencia, con tan mala fortuna que le cogió manía mucha gente en la sociedad romana, que les parecía que venía a complicarles la vida, y prácticamente terminaron echándolo de Roma. Era un hombre de Dios y un santo, pero que resultaba incómodo para una generación que quería vivir una vida mucho más cómoda. Y entonces pasó varias décadas en Belén, en Tierra Santa, donde se dedicó al retiro, a la oración y a seguir estos estudios y trabajos de la Sagrada Escritura. Hay un par de anécdotas muy bonitas de su vida con la que concluimos esta referencia a San Jerónimo. La primera es el sufrimiento que vivió cuando en el año 410 los bárbaros Alarico invadieron Roma. Y para San Jerónimo, la civilización romana, la civilización clásica latina, era tan perfecta en su cultura, en su sabiduría, que entendió que esta invasión de Roma iba a ser como el final de los tiempos, y la vivió con extraordinario dolor. Dice: enmudecí y quedé abatido. Pero la historia nos ha dado a este respecto una lección preciosa, y es que lo que se acababa con la invasión de los bárbaros no era el mundo, sino era aquel mundo. Y el mundo siguió, y la Iglesia perduró, porque Cristo supera todas las épocas de la historia. Esta es una enseñanza útil para nosotros. También vivimos un tiempo ahora de incertidumbre, en el que parece que se desmoronan muchas instituciones a las que estábamos acostumbrados desde hace siglos, o una forma de vivir, una cultura occidental que parece que se precipita hacia la ruina, ¿no? No es que se vaya a acabar el mundo, se acaba una manera de entender el mundo que quizá a partir de ahora sea diferente. Pero Cristo y la Iglesia pervivirán en la cultura que sea y en el mundo que tenga origen en estos tiempos que nos toca vivir. Y la segunda anécdota es que en algún momento se le apareció el Señor. Él es muy discreto al hablar de estas cosas, pero lo refiere que en una ocasión, una noche de Navidad, el niño Jesús se le apareció y le preguntó: ¿qué quieres regalarme para celebrar mi nacimiento? Y él le dijo: Señor, te regalaré penitencias, oraciones, mis escritos, todo esto te lo entrego. Y el niño Jesús le dijo: no, Jerónimo, prefiero tus pecados, que me entregues todos los pecados de tu vida pasada, todo lo malo que hiciste, para que yo te lo pueda perdonar todo. Qué bonito es esto. El Señor no quería que hiciera heroicidades por él, sino que se dejara curar, amar y perdonar. Nos acogemos a este santo, damos gracias a Dios por tantos hombres eminentes en la historia de la Iglesia, y le pedimos al Señor que, como San Jerónimo, apreciemos mucho la Sagrada Escritura, la oración silenciosa y una vida de autenticidad profundamente cristiana como la suya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.